Italibi. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de ¿Sabías qué? El día de hoy hablaremos de un tema que consideramos de gran importancia, el sistema conflictual tradicional. Me gustaría comentarles que este consiste en un procedimiento mediante el que de manera indirecta se trata de solucionar un problema derivado del tráfico internacional, con la aplicación del derecho extranjero, el que dará respuesta directa. Este consiste en 4 diferentes tendencias, las cuales son doctrina moderna, supranacionalista, internista y autónoma. Hola, soy Omar Francisco Coronel Núñez y hoy hablaré de la supranacionalista. Podemos decir que Federico Carlos Savigny hace referencia a las obligaciones convencionales, donde se tiene que mencionar la voluntad de las partes y al lugar de la celebración o ejecución de estas. También cuando se pretenda la aplicación de normas jurídicas que resulten contrarias a las disposiciones nacionales, estas se pueden rechazar conforme al límite del orden público internacional. Entre sus características se encuentran los puntos de contacto o conexión, el domicilio para las personas, aunque también es importante destacar que se pueden determinar las normas aplicables al Estado civil y la capacidad de las personas, así como determinar las normas jurídicas que se deben aplicar en las obligaciones convencionales cuando las personas u obligaciones se encuentren conectadas o vinculadas con más de un sistema jurídico. De esto podemos encontrar 2 sistemas, las cuales abarcan el sistema del domicilio, el cual es seguido por Inglaterra, Estados Unidos de América y la mayoría de países latinoamericanos. Sin embargo, no debemos olvidar la ley de domicilio y la ley nacional, la cual se sigue en los países de Europa continental. Italibi. Oye, pero ¿sabías que, a partir de la escuela angloamericana, desde las ideas de John Austin y Joseph Story, parte la tendencia internista o también conocida como territorialista? Esta tiene por objeto determinar el ámbito de aplicación de las normas jurídicas. Este autor también refiere que el concepto de derecho debe de partir del mandato, así como que la fuerza jurídica de estos mandatos del soberano están condicionados a que se cumplan. Tal hábito de obediencia solo opera en el lugar en el cual esto sucede. Se afirma en estricto derecho que todas las leyes que expide el soberano no tienen fuerza ni autoridad fuera de los límites de su dominio, pero la necesidad del bien público y general de las naciones admite algunas excepciones por lo que respecta al comercio civil. La corriente supranacionalista se basa principalmente en los elementos de carácter internacional, sin embargo, no siempre considera cuestiones del derecho interno. A la vez se subdivide en 2 grupos, el internacionalista y el universalista. La internacionalista, de acuerdo al autor Ernest Siedelman, distingue 2 tipos de normas jurídicas, las de origen internacional y las de origen nacional. La primera norma tiene como destinatario a los estados. En cambio, la segunda se expide para solucionar, dentro de este ámbito, los problemas derivados del tráfico jurídico internacional. Por otro lado, el autor Antoine Piaget dirige su análisis a la soberanía estatal y a lo que él mismo denomina como el fin social de las leyes. Su fin social de estas debe quedar asegurado, para lo cual se deben distinguir 2 caracteres propios de toda ley, el de su generalidad y el de su continuidad. Estas 2 se encuentran en vías de crear otro sistema internacional en la materia. Como referencia de ello podemos encontrar la Conferencia Permanente de La Haya del Derecho Internacional Privado y la Conferencia Americana Especializada sobre el Derecho Internacional Privado. Y por último, la universalista, donde el autor Giuseppe Gita considera que el derecho internacional privado se establece en 2 perspectivas, donde el Estado es individualmente considerado y donde el Estado forma parte de una comunidad internacional. En cambio, Mancini establece una variante de lo ya mencionado, por medio de la tendencia nacionalista, donde se asume que es necesaria la aplicación extraterritorial del derecho. Por esto se establece que, al elaborar y expedir las leyes nacionales, el legislador ha tomado en cuenta la cultura, lengua, raza, costumbres, que en sí conforman la expresión de ser un ser nacional. Italibi. Muy interesante. Recuerda no olvidar las excepciones cuando exista una ley de orden público que lo impida y que prevalezca. En materia de actos jurídicos, cuando el aspecto formal de su celebración sea regido por las leyes del lugar en que se otorguen y si la persona se acoge al principio de autonomía de la voluntad, caso en el cual prevalecerá la ley nacional designada aplicable.
Ahora bien, en la actualidad debemos de tener en cuenta que los sistemas jurídicos internacionales de Europa continental pretenden la aplicación de la ley nacional de las personas para regir su capacidad y estado civil, a diferencia de Inglaterra, Estados Unidos de América y la mayoría de los países latinoamericanos, donde se aplica la ley del domicilio a las personas, sin tener en cuenta su nacionalidad. Óscar Alán Vázquez Gutiérrez. Antes de hablar de la corriente internista, o también conocida como territorialista, ¿sabías que estas ideas se deben principalmente a las obras de Félix y de Béryllis en Francia? Sin embargo, el máximo sistematizador del territorialismo francés es Jean Paulin, cuya propuesta completa intenta establecer un verdadero sistema de solución de los problemas derivados del tráfico jurídico internacional sobre una base territorial. Según Niboyek, cuando decimos que una ley es territorial, se desea expresar que esta misma rige todos los hechos realizados en un determinado territorio o que interesan al mismo. En este caso, lo que el juez debe aplicar son las normas de conflicto y no las normas materiales. Carlos Luis Carballido Porras. ¿También sabías que los resultados del sistema propuesto por Niboyel dice que debe existir un respeto máximo por los derechos de cada estado y de su soberanía, en aquello que lo sea esencial, pero también un respeto universal de los efectos de dicha soberanía? En cuanto a Inglaterra, este se ha visto influido por la tendencia territorialista. Dicey sostenía que la aplicación de la ley extranjera debe darse de manera excepcional. Así, todo derecho debidamente adquirido conforme a las leyes de un Estado debe ser generalmente reconocido por los tribunales ingleses, salvo el caso en el que tal derecho sea contrario al principio de orden público. También, por otro lado, Cheshire hace una crítica a la elaboración de principios generales en la materia y se inclina por un método de análisis para resolver este tipo de problemas. Él sostiene que la aplicación de la norma extranjera no afecta a la soberanía estatal en la medida que dicha norma sea aplicada por mandato de la propia norma de conflicto. Es importante decir que en Estados Unidos de América la doctrina moderna siguió dos direcciones. Hasta la Segunda Guerra Mundial se inició en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Yale. En Harvard, José H. Bale retomó las ideas de Dicey acerca de los derechos adquiridos, al igual que él, hizo una recopilación de las jurisprudencias que pretenden encontrar una serie de principios en los que se inspira el sistema de Common Law, y en Yale, Ernesto Lorenzen y posteriormente Walter Cook encabeza una corriente opuesta a la de Harvard en la que propugnan por dejar en plena libertad al juez y rechazan los principios generales. ¿Sabías que esto se trata de lo que hacen los jueces y no de lo que deben hacer? Estas ideas sentaron la base para que otros autores desarrollaran una serie de propuestas para que posteriormente lo integraran, lo cual se llamó la Revolución Conflictual. Esta revolución criticó prácticamente todos los principios en los cuales se basa el sistema conflictual tradicional. Por eso, en la actualidad, los autores a distinguir son von Macheren, Traumann y Jürger. Los dos primeros propusieron un método que denominaron Function Approach, en donde el juez aplica la ley de que mayor tenga interés con el caso de que se trata y al mismo tiempo utilizó reglas de conflicto multilaterales. En Latinoamérica, en 1485, se inicia la reconquista de España y la aplicación de la ley fue conocida como el territorialismo español. Otro factor que influyó para afirmar el territorio fue el principio de exclusivismo colonial, que consistía en la prohibición a toda persona no súbdita de la corona española de ingresar en sus territorios. Bello parte de tres conceptos generales: denominación, imperio y soberanía. El primero hace referencia al poder que se ejerce sobre las cosas, en la medida que es consagrada por las leyes, tomando el nombre de imperio, y de esta manera establecen mandatos para las personas. No debemos olvidar que el imperio produjo efectos sobre los ciudadanos y los extranjeros. Sin embargo, en el caso de los últimos, el Estado no puede dictar leyes para aquellas personas que no pertenecen a su nación.
Este territorialismo tiene sus excepciones y la más importante es la siguiente. En general, las leyes relativas al Estado civil y a la capacidad personal de los ciudadanos se deben aplicar a estos cualquiera que sea el lugar donde residan. Puede decirse que estas leyes viajan con los ciudadanos a donde quiera que estos se desplacen. Es importante decir que el Código Civil argentino y el Código Civil chileno son los dos códigos civiles que influyeron decisivamente en casi toda la legislación centroamericana y sudamericana. Un factor que contribuyó y mucho en este sentido fue el hecho de que gran parte de estos países se convirtieron en países de inmigración y la aplicación de la ley de foro solucionaba muchos problemas. ¿Sabías que José Covarrubias sostiene que el principio del derecho internacional privado se encuentra en la soberanía estatal? Este es el fundamento de la independencia de las naciones. Por otro lado, Agustín Verdugo comentó que la aplicación de la ley territorial sobre la extensión del suelo nacional, sin importar la cantidad de personas, es de origen feudal, por lo que es necesario en ocasiones que dicha ley tenga aplicación extraterritorial, pues aquí lo requiere el bien público y generalmente de los pueblos. Fernando Vázquez Pando considera que el régimen jurídico de los problemas que pretende regular el derecho internacional privado únicamente puede encontrar una regulación en el derecho internacional público, pues solo este ofrece soluciones internacionales, las soluciones unitarias. Ahora bien, al hablar de la corriente autónoma, podemos encontrar características comunes en esta tendencia, como atribuir al derecho internacional privado una posición autónoma dentro del marco general del derecho, a partir del sistema jurídico positivo y del método jurídico comparativo, a efecto de apoyar dicha posición y proponer hacer el equilibrio entre nacionalismos e internacionalismos. Ernesto Rabel partía del método del derecho comparado y afirmaba que las normas de conflicto son de origen nacional y deben ser interpretadas de manera diferente de cómo se hace con el resto de las normas del sistema, sin desvincularse del proceso de interpretación que se les aplica a todas ellas. Esto se trata de la utilización de un método interpretativo diferente, donde el juez ha de considerar a las normas conflictuales de manera independiente a las demás normas del sistema, a las que ellas pertenecen, pues están destinadas a regular fenómenos jurídicos distintos que se presentan por la coexistencia de diversos sistemas jurídicos positivos. ¿Sabías que Bayford sostenía que las relaciones regidas por el derecho internacional privado no son una simple materia sometida a la normatividad del foro con desconocimiento de la existencia de las relaciones internacionales en un nivel individual? Su regulación exige la presencia de un conjunto de normas que tengan en cuenta el contenido y el alcance de las diferentes soluciones aplicables en los diversos sistemas jurídicos extranjeros. Tradicionalmente se ha considerado que el sistema conflictual es el único procedimiento con el que se puede resolver los problemas derivados del tráfico jurídico internacional, pero en época reciente se ha complementado tal procedimiento con la utilización de otros medios como lo son los llamados leyes de aplicación inmediata y normas materiales. Conforme a esto debería considerarse los elementos que normalmente constituyen este tipo de relaciones. Por una parte, el sujeto o sujetos, el objeto y la fuente jurídica. Por la otra, el contacto o la conexión de dichos elementos con uno o más sistemas jurídicos positivos. Abdiel Adán Arroyo Sánchez. Una vez sabiendo todo esto, es importante considerar el análisis del contenido de los artículos 1315, 1316 y 1344 del Código Civil Español vigente en el año 1970. A manera de ejemplo, respecto de la sociedad de gananciales, así como de los artículos 166 y 171 del Código Civil para el Estado de Veracruz, sobre la sociedad conyugal, se desprende que ambas instituciones jurídicas son del todo similares.
razón para considerar que si al celebrarse el matrimonio canónico en España e inscribirse en el registro civil de ese país, no se precisó el régimen económico o no se llevaron a cabo las capitulaciones matrimoniales correspondientes, debe entenderse celebrado bajo el régimen de sociedad de gananciales que, como ya se dijo, se equipara a la sociedad conyugal que regula la legislación veracruzana. También debes saber que cuando se formula ante el juez local mexicano una pretensión de nulidad de matrimonio celebrado en el extranjero ante la circunstancia de que el domicilio marital está en México, éste podrá conocer de la misma si se satisfacen dos condiciones: que se actualice su competencia judicial internacional con base en las reglas de su sistema jurídico interno y que exista reciprocidad para la aplicación del derecho extranjero en casos análogos entre los estados cuyos órdenes jurídicos están involucrados. Y de acuerdo al artículo 252, primer párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se menciona la capacidad para emitir en el extranjero títulos de crédito o para celebrar cualquiera de los actos que en ellos se consigne. Será determinada conforme a la ley del país en que se emite el título o se celebre en el acto. Octavio Vicente Antonio. Por otro lado, el artículo 253, primer párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece las condiciones esenciales para la validez de un título de crédito emitido en el extranjero y de los actos consignados en él. Se determinan por la ley del lugar en que el título se emite o el acto se celebra. En cambio, el artículo 256 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece los plazos y formalidades para la presentación, el pago y el protesto del título se regirán por la ley del lugar en que tales actos deban practicarse. De igual manera, ¿sabías que el artículo 11 del convenio internacional mencionado establece el compromiso asumido por los gobiernos de México y del Perú en relación con las tarifas que pueden fijar libremente las aerolíneas? Sin que su lectura se advierte alguna prohibición para fijar legalmente al interior de cada parte contratante políticas relacionadas con los cargos por equipaje, por cancelaciones de compra de boleto, ni por la autorización de un segmento de un viaje redondo o con conexión, sino que únicamente refiere que la autorización de las tarifas deberá ser acordada en todo caso entre las aerolíneas mexicanas o peruanas que presten sus servicios de transportación entre una nación y otra. Además, el examen del resto de las disposiciones de ese convenio no revela la exigencia de alguna de otra norma que pudiera incidir en la regulación nacional sobre las obligaciones mencionadas, lo que evidencia la compatibilidad de las reglas señaladas respecto de dichos aspectos en la Ley de Aviación Civil con este acuerdo bilateral. Italibi. Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Nos alegra que nos hayan acompañado un día más en nuestro canal de ¿Sabías qué? Recuerden que nuestra fuente de información ha sido Derecho Internacional Privado, parte general de Leonel Pérez Nieto Castro, editorial Oxford. No olviden dejar sus comentarios. Hasta la próxima.